Amén. Vamos a ver la lección 22. Es la lección consumado es. Diga conmigo, consumado es. En griego creo que es tetelestai, que significa pagado. Pagado. Consumado es. Era la frase que se acuñaba en los documentos mercantiles. Se pagó, ya no debe nada. Amén. Fue consumado todo con la cruz y la resurrección. Ahí el Señor hizo todo, en la cruz y en la resurrección, porque Él cumplió el pacto que nos había sido dado en Génesis 3:15. Dios había dicho: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios lo prometió eso en los primordios de la raza humana, en el principio, en el mero momento del problema. Él prometió al Mesías. Él dijo: voy a enviar al que va a resolver el problema en el que se metió mi creación, en el problema que se metieron mis hijos. Y 4000 años después, Jesús apareció en escena y apareció como el Cristo para resolver el problema. Isaías 53 profetizaba de este Mesías, y en el versículo 5 y 6 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo tengo que repetir: Jehová cargó en él tu pecado y mi pecado. Y este es algo muy fuerte, porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él se hizo pecado. Por eso en Juan capítulo 3, Jesús dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Cuando yo veía el pasaje de la serpiente, ¿se acuerdan que el pueblo murmuró y Dios envió serpientes ardientes que mordían y la gente estaba muriendo? Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. Y la pone sobre una madera, ¿verdad? Sobre un palo, y la levanta a la serpiente, y todo aquel que mirara hacia la serpiente era sanado de aquella mordedura. Y Jesús hace esa analogía: como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hay dos aspectos que aquí necesitamos entender. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, Dios vio el pecado de la humanidad. Tu pecado, esto es algo muy fuerte. Mi pecado estaba, hace 2000 años fue clavado, y Dios vio mi pecado hace 2000 años. Jesús tomó los pecados pasados, presentes y futuros en un solo momento. Esto es un milagro. Y el segundo aspecto es que Satanás, que es la serpiente antigua, su poder fue destruido en la cruz. Ahí Satanás fue destruido. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios estaba haciendo un humano a través de María. Y ahí se soluciona el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿Para qué? Destruir. Escúchame, algo que se rompe se puede volver a pegar, ¿no es así? Pero algo que se destruye. Por eso la palabra dice, ahorita no recuerdo la porción: el yugo se pudrirá por causa de la unción. Y es una palabra profética también. Tenía un cumplimiento histórico en Israel, pero estaba hablando también de la paga del pecado a través de Cristo Jesús. El yugo se pudrirá. Algo que se pudre no puede reconstruirse, no puede volverse a usar. Se pudre. Se pudre. Amén. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ese imperio que Satanás tenía en sus manos se le fue.
se acabó, Él lo destruyó. El imperio de la muerte, el imperio de Satanás tiene sus días contados. Fue destruido ya. Amén. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya lo hizo, ya nos dio la salvación, nos dio la redención. Él ya entró al trono directamente delante del Padre ofreciendo su sangre, y Él obtuvo eterna redención. Yo soy salvo por toda la eternidad gracias a Cristo. Hebreos 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, tenemos acceso ahora al Padre. El problema no es problema. Todos los problemas son solucionados. Colosenses 2, 12 al 15 nos dice: sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué significa eso? Sepultados con Él en el bautismo. Es curioso porque el bautismo nos da la idea de las aguas, pero el sepultamiento nos habla de ¿qué? De la muerte. Los que se bautizan son sepultados, o sea, nos morimos. El viejo Fabián no existe. Ustedes conocen al nuevo, que tiene a Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, resucitados para nueva vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué fue lo que te perdonó? ¿Cuántos? Nada más los pasados y presentes. ¿Los futuros también? Amén. Esto no significa que tenemos licencia para pecar. No lo malinterpretemos. Pero Él nos perdonó todos los pecados. Si realmente hemos abrazado la cruz, si realmente queremos ser como Él, Él perdonó todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta de decretos, un documento legal. En ese documento legal decía: Fabián es pecador, merece la muerte por sus pecados, es esclavo de Satanás. Y Satanás tenía ese documento espiritual en sus manos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En su carne, la carne de Jesús, Él estaba poniendo el acta de los decretos a través de su propia carne, y despojando, esta es la que más me encanta, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos conocen de qué se trata esta analogía? Levanten la mano. Los reyes, cuando vencían a otro ejército, tomaban al rey, a sus príncipes y a los que habían quedado vivos, los desnudaban, los ataban y los hacían entrar en fila a la ciudad que recibía al rey vencedor, con guirnaldas, con hojas, con algarabía. Aplaudían al rey vencedor y se burlaban del ejército enemigo que era invasor. Ah, nos querías conquistar. Mira cómo estás, desnudo, avergonzado. Fue lo que hizo Jesús en la cruz y resurrección, y despojando a los principados y a las potestades, está hablando del imperio de las tinieblas, los exhibió, se burló. Por eso dice el Salmo 2: el Señor se ríe desde los cielos. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Él lo hizo de una vez, lo hizo eternamente, lo hizo perfectamente. La obra de Jesús en la cruz no fue a medias, no es mediocre, no es a la mitad. Él lo hizo una vez
lo hizo eterno y lo hizo perfecto. Hebreos 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es un versículo que se repite. Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su obra fue perfecta, consumado es. Mateo, versículos 6, 31 al 33: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué? Lo dijeron a la mitad. Mas buscad primeramente, ¿qué? Y su justicia. Son dos cosas que van juntas. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa este versículo? Que, hermanos, ya no vivimos para la carne. Nada más mi esposa dijo eso. Ya no vives para la carne. ¿Qué significa eso? Ya no vives preocupado de las cosas físicas, que el dinero, que el doctor, que el novio, que la novia, que la crisis, que las elecciones, y que nos vamos a volver otra Venezuela. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te va a venir por añadidura, dice aquí. Dios lo consumó todo. Si viene esto, yo estoy en Cristo y voy a tener victoria. Si viene aquello, yo estoy en Cristo y voy a tener victoria. Porque Él dijo: consumado es. Juan 1:12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Ahí está la mayor bendición. Ahora vuelvo a ser hijo de Dios. Adán lo era, lo perdió. En Cristo lo vuelvo a ser. Y esa es la mayor bendición, y todo lo demás no es problema. Soy hijo de Dios. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo tengo vida eterna, he pasado de la muerte a la vida. Juan 14, 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora quiero aclarar, dice, es esta situación: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra griega es parakletos. Y tengo que explicar que el Espíritu Santo no es inferior que Jesús. Decimos la tercera persona de la Trinidad por decirlo, pero no es tercera, no hay lugares, son uno. Os dará otro paracletos. ¿Qué es paracletos? Otro igual a mí. Alguien como yo, el mismo, pero en la otra persona. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesucristo, pero es el Espíritu Santo. O sea que Jesús se quedó. Se fue en cuerpo, se fue esa persona, y es el misterio de la Trinidad, no lo puedo explicar porque es Dios. Pero se envió a sí mismo otra vez, está aquí y está con nosotros y en nosotros. Por eso dice la palabra: mayor es el que está en mí, en vosotros, que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesús, es el Espíritu de Jesús el Cristo. Amén. Y es la mayor bendición, somos hijos de Dios. El primer versículo que vimos fue Mateo, ¿qué? Mateo 6, ya no me preocupan las cosas de la vida, amén. Busco su reino, amén. Y luego Juan 5:24, he pasado de muerte a vida, tengo vida eterna. Y luego Juan 14, ahora el Espíritu Santo está conmigo, Dios está dentro de mí, amén. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí tú puedes tener seguridad, si es necesario Dios te lo va a dar, no te tienes que afanar. Si es necesario, si es de Dios, te lo va a dar, no tienes por qué andar reclamando la promesa. Listos para reclamar todo lo que se pueda reclamar, ¿verdad?
No, hermano, Él ya te ha dado todas las cosas. Por eso le dijo Jesús a Pedro: te digo, Pedro, que el que haya dejado todo por seguirme a mí va a recibir 100 veces, 100 casas más, 100 familias más en esta vida y en la próxima y después la vida eterna. ¿De qué hablaba el Señor? No está hablando de que te vas a hacer millonario tampoco. Está hablando de que todo lo que necesites Dios te lo va a dar. Literal, Dios te lo va a dar. Y sucede, hermano, sucede que cuando hay algo que tú necesitas, que es importante para que tú sigas en el propósito, Dios te lo da. Dios te lo da. Efesios 2, 5 al 6: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto nos han repetido hasta el cansancio, ¿verdad? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Posicionalmente, escúchame, seguimos aquí, pero posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales. Significa que reinamos con Cristo y todo nos pertenece. Hemos de heredar el reino. Amén. Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y escúchame, cuando tú te vas a otro país, si vas de turista no cambias nada, nada más te regresas más quemado, si fuiste a alguna playa extranjera, alguna cosa así. Pero cuando vives en otro país, empiezas a cambiar, primero de lenguaje, generalmente. Si no vas a un país de América Latina, cambias de lenguaje. Aunque vayas a otro país de América Latina, cambias hasta tu acento, pero generalmente cambias de lenguaje. Estás bajo otro régimen, bajo otro sistema de gobierno, bajo otra moneda, bajo otro sistema de alimentación, otros horarios de alimentación, un sistema totalmente distinto. Ahora que fuimos a Corea hasta cambiamos de horario. Estábamos viviendo durante la noche aquí, pero de allá. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios cambia totalmente todo. Cuando regresamos de Brasil, la gente nos veía raro porque hablábamos cantadito. Oye, ¿me podrías hacer el favor de traer no sé qué? Hablábamos en español, pero con el cantadito brasileño. ¿Por qué pasamos tanto tiempo allá que nos cambió el acento, nos cambió la forma de pensar también y de comer? El que va a mi casa se da cuenta, no comemos normal. Y bueno, no somos normales. Cuanto más paso tiempo con mi hijo, me doy cuenta que no somos normales. Somos diferentes. Diferentes, ¿no? Entonces, pero si estamos ahora, si hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tiene que cambiar algo. Y si no has cambiado, ¿qué pasó? Examina si estás en la fe, porque cambia tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tus expectativas cambian. Y esta es una bendición. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nada es problema para aquel que cree que todo está consumado. Nada es problema. Juan 9:22: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías o el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿De qué está hablando? Del joven que nació ciego, ¿se acuerdan? Jesús, ¿quién pecó? De sus padres. Nadie pecó, sino para que se mostrara la gloria de Dios. Lo sana, y los líderes religiosos no la pueden creer, lo interrogan y él dice: ¿me sanó Jesús? No puede ser él. A ver, llama a tus padres. Y los padres, por temor a que los expulsaran de la sinagoga, dijeron: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Y le vuelven a preguntar y él les dice: ¿por qué me preguntan tanto? ¿Quieren hacerse sus discípulos? Y él estaba siendo irónico o sarcástico, y ellos dicen: no, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés Dios le habló, pero no sabemos de dónde era. Y dice: eso es lo curioso, dice el ciego. El ciego se volvió evangelista luego. Es lo chistoso que sabe. Vamos a buscar, está bien padre. Busque conmigo Juan 9:22, o nada más escúchemelo. Y dice en el 30: y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sean, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron.
Y gloria a Dios que lo expulsaron, porque se fue atrás de Jesús y lo encontró. Le dijo Jesús: ¿crees que el que te sanó es el Cristo? Sí, creo, soy yo. Y le adoró. Ya no es problema, nada es problema, es bendición. Díganme una cosa, para este ciego, ¿habrá sido bendición o maldición haber estado ciego? Fue bendición, porque Dios lo había hecho ciego para que cuando viera, lo primero que viera fuera al Cristo. Fue bendición. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué dice esto? Hubo persecución inmediatamente, y entonces la iglesia tuvo que ayudarse. Y como no había de otra, o me ayudas o me muero de hambre, o me ayudas o me quedo en la calle, así es que necesito que me permitas vivir en tu casa junto contigo porque me expulsaron. A este joven lo corrieron de la sinagoga, y ser corrido de la sinagoga era ser estigmatizado, ser expulsado de la vida social. Ya nadie te hablaba, ya nadie te vendía, ya nadie nada, porque ser parte de la sinagoga era ser parte del gobierno de Israel. Los expulsaban de las sinagogas, no podían comprar, no podían vender, entonces se tenían que unir. Y la persecución se convirtió en ¿qué? En bendición, porque vivieron la vida de la verdadera familia cristiana. Entonces aún la persecución se vuelve bendición. Yo he experimentado esto. Gente que vive en dificultades, hermanos que de repente empiezan a tener una dificultad, ellos experimentan el amor de la iglesia y sienten a Dios a través de tu despensa que le llevas, o del ray que le haces, o de la oración que haces por él, o del abrazo que le das. Esa persecución, esa dificultad, esa enfermedad se vuelve bendición, porque pueden sentir a Dios a través del cuerpo de Cristo. Amén. Dice en el versículo 41 de Hechos 5: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los azotaron, y en lugar de salir chillando: no, esto está bien difícil, me habían dicho que ser cristiano iba a ser pura bendición y que todos mis problemas ya se iban a acabar. No, salieron bien contentos. Por fin nos tocó sufrir un poquito por el nombre de Cristo. Yo creo que Pedro fue: ¿cuándo nos vuelven a llamar? No fue así, pero me lo imagino. Hechos 7, 59 al 60 dice: y apedreaban a Esteban. Esto fue realidad. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes por qué? Para Esteban ya no era preciosa su vida. Para el cristiano ya el yo, el ego se acabó. Aún se atrevió a orar Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él sabía que el propósito de la vida era uno, estar con Cristo. Y él ni siquiera tenía odio, ni rencor, ni resentimiento para aquellos que lo estaban apedreando. Él todavía en su último suspiro pidió por la salvación de ellos. Eso es lo que está pidiendo. No les tomes en cuenta el pecado, sálvalos. Sálvalos. Consumado es. El problema ya no es problema, ni las piedras son problemas, son bendición, porque ya estamos viendo el cielo abierto y al Padre y al Hijo a su lado. Es bendición, es bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Ore conmigo, ore un momento allí al Padre y dígale: Señor, yo quiero vivir en esta verdad de Juan 19:30, cuando tú gritaste: consumado es. Consumado es. Todo se resolvió. El problema se acabó. Yo he consumado la obra del Cristo. He cumplido la obra del Padre. Fue lo que dijiste en la cruz. Consumado es. Consumado es. En ese momento, Señor, el velo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Señor, en ese tiempo los sepulcros se abrieron y los santos resucitaron y fueron a la ciudad a dar las buenas nuevas, Señor, porque tú habías hecho lo que el hombre no podía hacer. Resolviste lo que el hombre no podía resolver.
destruiste el imperio de la muerte, acabaste con el pecado, destruiste a Satanás. La serpiente, Señor, fue levantada en esa cruz. El poder de Satanás fue destruido sobre nuestras vidas. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Anulaste esa acta de los decretos que nos era contraria y nos has dado vida eterna. Nos has sentado a los lugares celestiales con Cristo. Nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Nos has hecho herederos de todas las cosas. Somos tus hijos. Todos los que creemos, todos los que te recibimos, hemos sido hechos hijos de Dios. Realmente consumado es, Señor, y ninguna cosa que nos rodea, ningún problema que viene, ninguna adversidad es más adversidad o es más problema, Señor. Ahora estamos en Cristo y tenemos una vida de victoria. Consumado es. Que podamos vivir esta verdad todos los días, Señor Jesús. Que podamos vivir esta verdad cada momento de nuestra vida. Que sea parte de nuestra esencia. Que, Señor, sea parte de nuestra fe. Que todo ha sido consumado. Que todo ha sido resuelto. Que todo ha sido, Señor, divinamente resuelto en mi vida. Y que yo, Señor, camino con Cristo. Gracias, Padre. Gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.